El uso excesivo y compulsivo de videojuegos al grado de interferir con la vida personal y las actividades diarias lo consideramos adicción a los videojuegos. Este fenómeno, surgido hace unas 4 décadas, afecta a 4 de cada 3 jóvenes y se considera que las personas que juegan en línea son más propensas a caer en esta adicción, ya que por lo regular estos juegos ofrecen una modalidad de juego expansiva y sin fin, en donde los usuarios tienen gran número de actividades por realizar. A finales del 2018, la Organización Mundial de la Salud reconoció que la adicción a los videojuegos es un desorden de salud mental e indicó que niños y adolescentes de entre 5 y 15 años dedican más de 12 horas de su tiempo libre a jugar videojuegos. Para ayudar a estos jóvenes, los especialistas recomiendan métodos conductistas que los hagan conscientes del tiempo que pasan en estos juegos. Este es el tema de hoy de Punto y Coma. También están basados en las terapias que dan a personas adictas a sustancias y a los juegos de azar. El uso excesivo compulsivo de videojuegos al grado de interferir con la vida personal y las actividades diarias lo consideramos adicción a los videojuegos. Este fenómeno, surgido hace unas 4 décadas, afecta a niños y jóvenes y se considera que las personas que juegan en línea son más propensas a caer en esa adicción, ya que por lo regular estos juegos ofrecen una modalidad de juego expansiva y sin fin, en donde el usuario tiene un gran número de actividades por realizar. A finales de 2018, la Organización Mundial de la Salud reconoció que la adicción a los videojuegos es un desorden de salud mental e indicó que niños y adolescentes de entre 5 y 15 años de edad dedican más de 12 horas de su tiempo libre a los videojuegos en promedio por semana. Para ayudar a estos jóvenes, los especialistas recomiendan métodos conductistas que los hagan conscientes del tiempo que pasan en estos juegos. También tratamientos basados en las terapias que se dan a personas adictas a sustancias o a los juegos de azar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que cierre la semana con nosotras en Punto y Coma para hablar de un tema que yo creo que muchos en la casa tenemos dudas. ¿Cuánto tiempo tienen que dedicar nuestros niños y adolescentes a jugar videojuegos? ¿Qué tan dañinos pueden ser o qué tan buenos pueden ser según algunos estudios? Para hablar de este tema nos va a acompañar el día de hoy la psicóloga Ana Escamilla. Ella es especialista en educación y sin duda vas a resolver todas nuestras dudas. Hola, mucho gusto. Sí, aquí estamos para hablar con ustedes. Muchas gracias por invitarnos. Y como ya saben, cada viernes está mi amiga y compañera Ilian Cedeño, quien nos va a aportar también comentarios sobre el tema. Claro, Jimé, pues un tema muy importante y también que preocupa a muchos padres, ¿no?, en la actualidad, sobre todo porque es un fenómeno que vemos en niños. También hay adultos que están pues muy metidos en la cuestión de los videojuegos, pero preocupa sobremanera en los pequeños, ¿no? Pequeños que están empezando a descuidar otras actividades y responsabilidades por estar metidos en los videojuegos, ¿no? Y más cuando Sí, es claro. en línea. Así es. Pues bien, coméntanos, ¿desde cuándo podría creerse que es una adicción en el hogar? Realmente sabemos que hay clasificaciones, pero la realidad es que muchos papás luego no obedecen y por el capricho le compran el videojuego al niño sin ver la edad, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, es importante también destacar que los videojuegos no solo son como la consola, sino también es tipo el Candy Crush, ¿saben? En el celular, que no son solo los niños, ¿no? También cuántas mamás no vemos que el niño se está muriendo de hambre y están jugando en el videojuego. Entonces es muy importante, pues primero saber que es un trastorno y está evaluado en los manuales que usan los psiquiatras y los psicólogos como un trastorno del comportamiento. Y pues bueno, una conducta normal a una patológica, pues sí hay diversas pruebas que pueden decir, bueno, es normal, es patológico, pero la característica fundamental es que el realizar esa actividad está dañando alguna de las esferas del individuo, ya sea relaciones interpersonales, ya sea académica, ya sea cualquiera familiar, y aún así la sigue realizando, ¿no? Aún a pesar de las consecuencias. Y que también, como bien lo dice la doctora Ana Escamilla, en el momento, o cómo darnos cuenta que ya es una adicción, bueno, en el momento en el que ya afecta otros ámbitos, ¿no? ¿Cuántos hemos visto, lo que bien comentas, adultos que
en horas laborales están también jugando, o en las cuestiones ya en casa, en lugar de estar con su familia, empiezan a jugar. Y en el caso de los niños, yo sí consideraría, podemos tomar en cuenta una adicción o ya considerarlo adicción si lo primero que hace, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es dedicar más tiempo a ese videojuego que a otras actividades. Y si lo primero que hace al llegar a casa es jugar, querer jugar antes de hacer una actividad tan básica como comer, ya estamos hablando de, oye, desayunaste a las 7 de la mañana y son las 3 y prefieres jugar que comer. Bueno, hablamos de eso. ¿Cuánta importancia le estamos dando a los videojuegos, ¿no? Y también ya me di cuenta yo, mamá, que mi hijo es adicto, mi esposo o yo misma. ¿Cómo podemos tratarlo, no? Eso también, ¿cómo se puede tratar ya que lo identificó? ¿Necesito ayuda profesional o en casa lo puedo tratar? Claro, mira, es muy importante saber que el hecho de que un niño juegue muchas horas sí es indicador, pero no es el más importante. El indicador más importante para saber que existe una adicción en videojuegos, en la ludopatía, en sustancias, es la necesidad. Es muy diferente un niño que juega muchas horas porque le gusta a otro niño que juega muchas horas porque lo necesita. Es muy importante hacer esta distinción, claro. Y justamente es esto que dices, ¿no? Necesito jugar antes que comer. Necesito jugar antes que ir al cumpleaños de mi mamá. Necesito jugar antes que hacer mi tarea, una fiesta, ¿no? Justamente, es necesito. Ahí está como vital saber esta distinción para, una, no alarmar a los papás, y dos, para poder atender temprano esta adicción, ¿no? Cuando empieza a surgir. Y pues bueno, sí, es indispensable la ayuda de un especialista por la evaluación diagnóstica, ¿no? El especialista va a definir qué es lo que originó esta adicción, porque pues nunca se va a tratar a un adicto en su entorno. ¿Por qué? Porque seguramente hay algo en el ambiente que está recurriendo o está propiciando esta adicción. Entonces el especialista necesita saber qué factor está afectando al niño, a la mamá, a quien sea, para que esté cayendo en la adicción y poder erradicarlo. Claro, y qué complicado porque ya es bien rutinario. Cuando vamos a comer, ¿no? Vemos que las mamás o los papás le dan la tableta o el celular al niño, que ya fungen como niñeras, ¿no? Sí, Realmente, totalmente. ¿hasta qué punto podemos decir que es una adicción que también como adultos les hemos metido? Sí, claro. Sí, eso que dice Jimé es muy importante. También, o sea, uno puede generar adicción, o la adicción se da de manera espontánea o ya sobre la marcha, o uno también puede ser como víctima del entorno, como dicen, o las amistades también. Sí, totalmente. La adicción a los videojuegos está catalogada como un trastorno del comportamiento y básicamente nuestro comportamiento está basado en consecuencias, ¿no? El hecho de recibir algo, el hecho de quitarme algo es lo que basa cómo me voy a comportar, ¿no? Entonces, el hecho de ver a mamá en el celular todo el tiempo, pues es como, yo también quiero hacer eso, ¿no? Además, los juegos son maravillosos. O sea, a los niños les brindan una comunidad que es la online, es los juegos que más se juegan, de hecho, porque son chicos quizá más grandes, quizá más chicos de su edad, pero que tienen los mismos intereses que ellos, ¿no? Entonces esto genera cierto sentido de pertenencia, cierto arraigo al juego y pues bueno, además está, no sé, la familia negligente que no controla los tiempos de juego, además está que no tienen otra actividad extracurricular que les ayuda a tener estos pequeños logros que van teniendo en los juegos, que van ayudando a su autoconcepto, a su autonomía, a su autoestima. Entonces sí es muy, muy importante el contexto en el que se desenvuelven. Las claves contextuales son muy importantes para saber si se desarrolla o no una adicción. Sí. También yo vi recientemente un estudio que decía, o más bien indicaba cuánto era el tiempo promedio o máximo para cierta edad frente a una consola, un celular o cualquier aparato electrónico. Y eso es un indicador, es decir, yo puedo saber, mi hijo o incluso mi pareja, ¿no? Tiene tal edad, pues ya si pasa el tiempo de juego ya está ocasionando un problema. ¿Hay un tiempo límite para jugar, sobre todo en niños? Pues bueno, hablamos de parámetros, ¿no? Estos tiempos que se establecen son parámetros, estos parámetros nos ayudan como para establecer un criterio de justo lo que dices, ¿no? Bueno, si ya está pasadito de aquí, ya está como un poquito excesivo, ¿no? Pero como les decía hace un momento, sí es muy importante, es un indicador muy, muy importante, pero el más importante es saber si es una necesidad de jugar.
el tener un parámetro es muy importante porque no es lo mismo que un niño juegue 18 horas, que los hay, Claro. a uno que juegue 5, ¿no? Entonces es muy importante tener este parámetro justamente para que los papás tengan bueno, hasta aquí está permitido, hasta aquí voy a poner mi regla, más ya no se puede, ¿no? Algo importante que mencionas es no satanizar realmente todos los videojuegos. Lo que mencionas online, ¿no? Crear comunidad. Creo que regresando tendríamos que abordar este tema para que los papás no se sientan preocupados y rechacen totalmente estas plataformas y ver a edades cuáles son los juegos que podrían ser necesarios para los chicos, ¿no? Sí, Tenemos que ir a un corte, pero regresamos rápido. Ya estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Antes del corte platicábamos y justo Jimena dejó sobre la mesa ese tema o ese tabú, ¿no? A veces satanizamos los videojuegos, a veces creemos que porque pasan mucho tiempo ahí o porque son juegos bélicos o porque son juegos pues de muchos colores, mucha luz, pues pueden causar problemas en el desarrollo, pues tanto neurológico como físico también de los niños, ¿no? Sobre todo nos inclinamos a esta parte de los infantes porque es los casos que más vemos, ¿no? Con mayor cotidianidad, y la doctora Ana nos estaba comentando precisamente eso, ¿no? ¿En qué momento podemos tomar o ver mal un videojuego, ¿no? ¿O qué tipo de videojuegos son buenos o son malos para el desarrollo de los adolescentes, los niños y también los adultos? Doctora, ¿cómo tratamos eso? ¿Cómo podemos identificar si un juego es bueno, es malo, o todos son buenos, o en qué momento nos hacen daño? Claro, hay muchos juegos que son justamente los satanizados y además dicen pagan justos por pecadores porque esos son los que más se juegan y entonces ya todos los juegos son malos. Pero la pregunta más importante aquí es ¿por qué les gustan a los niños, no? O sea, ¿qué tienen estos juegos que hacen que los niños estén jugando? O sea, qué interesante le ve a un niño que una persona esté matando a otra o esté chocando coches o cosas por el estilo, ¿no? Y es justamente este programa de reforzamiento al que someten al niño, al jugador, de misiones muy fáciles y luego más complicadas y luego otra vez fáciles y luego otra vez más complicadas. Entonces el individuo, sea el juego que sea, se somete a este proceso en el que quiere ganar y quiere ganar y quiere ganar y su conducta va a ir dirigida a ganar y además hay niveles, ¿no? Entonces nunca falta el comentario de ¿eres nivel 5 en Grand Theft Auto? ¡Wow! Sí, claro. ¿No? Ahora Fortnite. Sí, exacto. Yo vengo de jugar. Entonces justo estos niveles es un reforzador además social, ¿no? Que es como el más importante para los humanos. Sí. Entonces, sí son buenos, aunque sean de violencia, igual va a sonar como un poco drástico, porque someten a los niños a muchas cosas, como toma de decisiones, someten a la tolerancia, a la frustración de llevo 20 horas en ese nivel y no lo paso, pero ¿hasta qué punto lo son, no? ¿Hasta qué punto esa violencia? Estamos inmiscuidos en la violencia, sobre todo en Claro. países como el nuestro, y pues no podemos decir a los niños como no lo veas, ¿no? Porque si se vende es porque es a lo que están acostumbrados, lo que está en el contexto, pero lo más importante es que haya alguien que medie ese juego, alguien que acompañe al niño y le diga, ok, sí, juégalo, pero esto es lo que pasa, esta es la realidad, estas son las consecuencias reales, ¿no? No, esa no es la vida real. Claro, hay que reforzar esta idea, ¿no? Los juegos violentos, porque hay teorías, sobre todo en Estados Unidos, que son motivo para tiroteos, ¿no? En realidad, ¿cómo tendría que ser entonces el acompañamiento con los padres, ¿no? Para decirles, oye, esto no es correcto, pero puedes jugarlo, ¿no? A final de cuentas. Sí, claro. De hecho, somos humanos, todos tenemos pulsiones agresivas dentro de nosotros y todos hemos jugado estos juegos agresivos cuando éramos pequeños, que las traes y lo empujabas un poquito más, ¿no? Porque tenemos Policías y ladrones. Sí, claro. justamente, porque tenemos estas pulsiones reprimidas que obviamente por claves contextuales, por reglas no podemos sacar porque no está permitido, porque el profe me hizo enojar muchísimo y estoy súper así, me reprobó, pero no le puedo hacer nada, ¿no? Entonces estos juegos de violencia nos permiten sacar esta frustración, sacar estas pulsiones agresivas de una manera pues sana, ¿no? O sea, sin afectar a terceros. Pero justo dices, el acompañamiento, ¿cómo debe de ser? Pues es esta charla constante, bueno, a ver, me siento a jugar contigo para ver qué estás haciendo y por qué haces esto y por qué no haces lo otro, por qué todo tu juego tienes que hacer esto. Mira, investigué otro juego que es de deporte, ¿saben? O sea, no dejar al niño como, ay, ese niño solo juega estos juegos y ya, ¿no? Así como, ay, está mal.
porque pues el niño no está mal, lo que está mal es un entorno que lo está permitiendo a que llegue a esos extremos. Claro, y también, como bien dices, un adulto no significa que se siente a jugar y también se vuelva adicto, ¿no? Ya después tengan al papá y al hijo jugando 10 horas, ¿no? Sino que la parte de jugar con el pequeño sea este indicio de ver en qué momento el pequeño reacciona de manera distinta o paralela a la realidad, ¿no? Y que ya esté, como bien decía Jime, un tiroteo que hubo en Estados Unidos, que esté reflejando lo que quiere hacer en la vida diaria, ¿no? O que de repente en una plática llegue y diga el pequeño, ay, le pegué a mi compañerito como el personaje del videojuego le pegó, ¿te acuerdas, papá? Entonces, ahí sí estaríamos hablando de un indicador de ya estamos distorsionando la realidad virtual de la realidad cotidiana y de nuestro entorno, ¿no? Y en ese momento, pues sí poner un alto. ¿Cómo? Pues también no es con violencia, no es con regaño, no es con castigo de, si no comes no juegas, ¿no? Sino, como bien dices, buscar el apoyo, meter otro tipo de juegos. Lo malo es eso, y me gustaría llegar a ese punto, la mercadotecnia, ¿no? Las ventas. O sea, yo quiero, antes, no sé si recuerdan, cuando era pequeña, eran los juegos de fútbol, los videojuegos de fútbol, por no decir marcas, era el boom, ¿no? Y el saber que ya habían ganado, y el que era el equipo que en la vida real dominaba era el mejor, sí, claro, ¿no? Y ahorita pues, ya, ¿no? Ya el Grand Theft Auto, todos esos son los nuevos, ¿no? Y entonces ahorita no hay otra oferta, ¿no? ¿Por qué es eso? Y recordar como papás que a la industria le interesa eso, vender, pero a quien le debe interesar guiar y corregir es a los papás, no a los que ven. Es que solo hay esto en la tienda. Pues sí, pues hay que buscar otra cosa, ¿no? Los tamagotchis, ¿te acuerdas? Tú lo jugaste. Sí, claro, se me moría cada rato. Y era también una adicción, ¿no? Claro. Y ahorita ya van a salir otra vez. Y es eso, la que duraba más tiempo con su tamagotchi vivo era la mejor. Bueno, es que ya estamos en la era de la nostalgia. Ya los millennials nos quieren vender todo lo que está en el pasado. Ya van a salir otra vez, Jimé. ¿Qué ya tal? vienen los tamagotchis de nuevo. Ya otra vez vamos a estar ahí todo el día. Sí. Pues sin duda yo creo que lo importante es mencionar que son los límites, ¿no? Realmente con padres, con hijos y la comunicación, porque yo creo que sería un error darle un juego a un niño que está padeciendo bullying, que está con problemas internos o familiares y darle esa violencia tan expuesta, ¿no? Claro. Tenemos que ir a un corte, pero regresamos más con el tema. Estamos de vuelta y ¿qué creen? La mesa se agrandó para esta discusión, para tener otro punto de vista y nos acompaña Óscar Clavellina, él es académico de la Facultad de Psicología de la UNAM y nos va pues a abonar a esta discusión. Nos quedamos hablando sobre los perfiles de los chicos. Realmente, pues si hay un chico que está atravesando por un problema de violencia intrafamiliar, de abandono, de bullying, ¿es correcto proporcionarle videojuegos que puedan tener alto contenido violento? No, me parece que una estrategia de proporcionar más violencia a la violencia no empata. Lo importante es, frente a una persona que está sufriendo violencia, digo, no podemos también vivir en una burbuja independiente a la sociedad es violenta, pero me parece que hay otras formas de canalizar o de proyectar la violencia, como puede ser un deporte, y sobre todo un deporte de conjunto, donde precisamente hay un mediador en el cual son reglas y de alguna forma se canaliza toda esta violencia que está viviendo y de alguna forma también ayuda a desarrollar al sujeto. Pero videojuegos violentos no es la misma tónica. Hay casos, doctor, sí. Por ejemplo, en nuestra sociedad hay muchas familias ya disfuncionales, hay muchas familias que tienen problemas dentro de casa o que sí están unidos papás e hijos, pero viven esta parte, violencia psicológica, emocional, el papá y la mamá peleando, los hermanos peleando con los papás y todo. Y tal vez resulta ser un escape para muchos niños el hecho de enfocarme en el videojuego para evadir todas las peleas de mis papás, evadir a mi hermano que está pegándole a mi mamá o aventando la comida, etcétera, etcétera. Puede ser también que se genere esa adicción a los videojuegos por salir o meternos en una burbuja de nuestro entorno. Sí, sin lugar a dudas, como lo reitero, vivimos una sociedad muy violenta, una sociedad teóricamente líquida, en la cual la moda pasa en un segundo y ya está otra moda al siguiente segundo y así constantemente.
Entonces, frente a este contexto, no podemos sacar al sujeto y sí ver su singularidad, pero no lo podemos sacar nada más y ver su singularidad y después meterlo singularmente. Tenemos que ver todo el contexto. Y frente a este contexto, precisamente, vemos que hay familias disfuncionales, cada vez las familias parece que ya es la regla ser disfuncional y la excepción una familia tradicional. Pero bueno, esa es la realidad en la que vivimos. Hay videojuegos que sin lugar a dudas apelan a un desarrollo diferente, o sea, son videojuegos educativos. Pero precisamente como estamos en una sociedad en la cual hay modas, la moda es la violencia y se hacen sagas de juegos violentos en las cuales está el primer capítulo, la serie 2, la serie 3, la serie 4, muy parecido a un esquema como sucede en la televisión, ¿no? En la cual empieza a haber sagas y se empiezan a consumir. Lo mismo pasa en un videojuego, pero ahí el protagonista tiene la opción de desenfrenar su violencia y sin lugar a dudas tener un papel protagónico. No así en la realidad. En la realidad, pues el violento pues tiene que enfrentarse a reglas más complejas en las cuales el papel protagónico queda de lado. Entonces, frente a esta realidad, sí hay videojuegos que canalizan, que sin lugar a dudas ayudan a que el sujeto se desarrolle de otra forma, pero no así estas sagas de juegos violentos que me parece que es el 99%, ¿no? de la moda. ¿Y cuáles serían como los patrones conductuales o más bien, cómo poder decirlo, la constante en adicciones? Tengo entendido que ha habido casos de niños que pueden ser muy estables, ¿no? Familias nucleares bien, ¿no? Estables, pero se enganchan realmente. Yo puedo entender, por ejemplo, en el caso de las adicciones a sustancias, al alcohol, que muchas veces hay un patrón genético, podría ser. Pero ¿cuáles son en los videojuegos que pueden detonar que un niño se aferre tanto? Pues hay elementos de todo tipo, ¿no? En particular, por ejemplo, los videojuegos que manejan muchas frecuencias binaurales o emisiones de luz estroboscópicas también empiezan a crear ciertos patrones de adicción. Pero siempre una adicción lo que procura es, lo que hace es tapar una falta, ¿no? O sea, cubrir una falta. Entonces, cuando vemos que en nuestra sociedad hay muchos niños, en este caso sujetos que se están conformando psíquicamente y están cayendo en estas adicciones, sobre todo los niños, entonces hay que poner atención en qué es lo que falta, ¿no? Como sociedad. Porque si dijéramos, bueno, ya un adulto se engancha en los videojuegos, ¿qué sucede? Bueno, ya está conformado psíquicamente, tiene una falta singular, que no deja de ser falta, pero es singular. Pero cuando vemos esto en niños, que todavía no hay una conformación psíquica como tal, entonces hay que poner atención en, como sociedad, qué es lo que estamos permitiendo como falta, ¿no? O sea, ¿qué está faltando? Y ahí podría yo abonar lo que falta, podrá sonar trivial la palabra, pero es cariño, es amor. Sí. No estamos educando para ser cariñosos ni ser amorosos, y mucho menos respetuosos. Eso ya no sé. Y que como bien dice, un adulto ya puede identificar qué falta en su vida personal, pero un niño no. Incluso luego ni sabe, ¿no? Sí. Doctora Ana, ¿cómo afectan las adicciones en el desarrollo educativo? Por ejemplo, ya en la escuela, una adicción a videojuego a un niño, un adolescente incluso, ¿cómo repercute en su aprendizaje escolar, ¿no? Ya hablamos de la afectación en casa, pero en la escuela, ¿cómo reflejamos que hay un niño que en casa es adicto, ¿no? a un videojuego? Sí, claro. Bueno, antes de tomar este punto, me gustaría reforzar lo que ya dijo el doctor, porque justamente si solo tenemos una entrada de ciertas cosas, nos vamos a aferrar a esa entrada, ¿no? En los videojuegos, como les decía, hay comunidad, hay programas de reforzamiento, hay justamente estos logros que vas generando y te van generando autoestima. Y si no tenemos otra actividad extracurricular, como bien dice el doctor, y solo lo tenemos ahí, nos vamos a aferrar cada vez más, porque nunca falta el niño que dice, es que es para lo único que soy bueno. No, es que no sabes, porque no has hecho otras cosas, ¿no? Y aquí deriva justo en lo académico, ¿no? Si tenemos un niño que tiene desesperanza aprendida, porque quizá es un niño que se le dificultó las matemáticas, y entonces todo el mundo le dijo, no, eres un burro, ¿no? O sea, tú no sirves para la escuela. Y entonces va a jugar videojuegos. Y los videojuegos lo refuerzan y le dicen que es el mejor y que es el número 1 y que está en el nivel más top. Entonces esta desesperanza va a ser más grande y va a perder este interés por ir a la escuela, por hacer las tareas, por estudiar, porque esa falta que tiene aquí se la están dando aquí y ya no la quiere aquí. Ya no la va a querer en otro lado porque ya la tiene aquí. Igual aplica para chicos que les cuesta hacer relaciones en estas comunidades, pues ya tienen un mundo de amigos, ¿no? Realmente.
Sí, justamente hablábamos del bullying hace un momento, de la violencia que se vive y es justo esto, ¿no? Estoy en un entorno violento en donde no quiero más, quizá llego a jugar un juego violento porque es la moda, pero mis amigos, estoy hablando con amigos y me quieren y me dan todo esto que aquí me falta. Y que incluso luego también es una cuestión, o yo me imagino, de introversión, porque los que juegan en línea, ahorita es como un rango de edad, y también adultos que juegan en línea, pues son ellos mismos con su diadema puesta. Y uno los ve y dice, ay, así no habla cuando está conmigo, ¿no? Exacto. Y entonces es otra realidad y hablan con confianza y se animan, incluso al típico niño que veíamos muy serio, que no convive ni saluda a las vecinas, con su diadema puesta es hasta grosero, o ya descubren, así, a mí me pasó con un conocido, un vecinito, que hasta escuchamos cómo hablaba con sus amigas y pensamos que ni les hablaba a las niñas, ¿no? Entonces, es justo eso, que es una especie de careta también, será, para tener una personalidad donde solo soy cómodo porque no tengo el contacto frente a frente con una persona, ¿no? Nosotros lo vemos aquí en tele, es distinto, hay cámaras, en la convivencia de trabajo es distinto, pero estamos por teléfono, agarramos valor, ¿no? Sí. Que todo el mundo tiene máscaras de alguna manera, ¿no? Se comporta distinto en los ambientes y es más fácil en ciertos ambientes, ¿no? Digo, a final de cuentas, las relaciones humanas han cambiado, ¿no? Ya a través de una app, que no todo es Tinder, ¿eh? Puedes conocer personas realmente, ¿no? ¿Cómo sabes? Realmente. ¿Qué es Tinder, no? Yo, de hecho, puedo confesarlo. Yo tengo un amigo porque bajé una app de música, no de Tinder, de música, y él vive en Escocia. O sea, realmente, si lo saben usar, en el caso de los adultos es tu responsabilidad, ¿no? Pero en los niños, si los puedes guiar, creo que es una gran herramienta, ¿no? Sí, totalmente. Como dicen, la mediación es importante. Y como les decía hace un momento, no son malos los videojuegos, ¿no? Nos aportan muchas cosas. Esta tolerancia a la frustración a la que se ven sometida cada 20, 30 minutos porque que están en Candy Crush, por ejemplo, subiendo niveles, es muy importante para el desarrollo. En realidad es un acompañante importante para el desarrollo, pero hay que acompañar ese acompañamiento, ¿no? Ya hay centros especializados donde los niños que están muy interesados por esto de los videojuegos van, hablan de los videojuegos, pero al mismo tiempo, mediante una metodología de aprendizaje activo, están aprendiendo otro tipo de cosas, están canalizando estos intereses en otras cosas. Ya hay convivencia presencial con los monitores, con los compañeros. Entonces es muy, muy importante acompañar este proceso. Si los padres no tienen tiempo, que siempre es el caso, Claro. es importante canalizarlos a estos tipos de lugares, como el que yo vengo, para poder acompañar a los niños y que todas estas habilidades que se están potencializando gracias a los juegos se proyecten en un proyecto nuevo, en voy a crear un videojuego. Hay un caso muy padre de un niño de Madrid que ha creado más de 1000 juegos, ¿no? Y entonces él decía que él jugaba mucho videojuegos y de repente se preguntó, pues, ¿cómo se harán, no? Y el papá lo llevó y, pues, bueno, ahorita ha dado charlas muy importantes y ahí está el meollo del asunto, acompañarlos. Y que se volvió, como bien dicen, algo aspiracional, ¿no? A mi sobrino, ahora, antes le preguntaban a los niños, ¿qué quieres ser de grande, no? De doctor, policía, soldado. Y ahora a mi sobrino y otros conocidos, ¿qué quieres ser de grande? Gamer, dice. Sí, y uno dice, ay, pues sí, ojalá que Se gana dinero por eso, ¿no? En serio, se volvió algo aspiracional, ¿no? Es que yo quiero crear tal juego. Dice, bueno, pero algo que me gustaría también tocar en este punto, cualquiera de los dos que nos pueda ayudar, ¿cómo lidia alguien que no es de la familia con un niño así? Es decir, una maestra, por ejemplo, que tiene en clases a un niño que le urge irse y apúrese, mis, o que incluso en clases ya se distrae por estar platicando del siguiente nivel con el compañerito de al lado, ¿no? Y que antes era muy fácil para los maestros decir orejas de burro y a la esquina, ¿no? Ahorita pues ya no les pueden decir nada, ya se enojan los papás, responden de manera también agresiva, porque ya son niños de cristal, pero ¿cómo trabaja también un adulto que no es familiar directo con un niño que incluso donde tendría que estar concentrado, que son en clases, está hablando del siguiente nivel, ¿no? Y también, pues también adultos, ¿no? Claro. Pues es una realidad tangible, ¿no? O sea, estamos en una sociedad muy desestructurada, con un tejido social muy lastimado, en el cual pues prácticamente el profesor frente a este contexto está desprotegido, o sea, el profesor no tiene ni voz ni voto frente a esta situación. ¿Qué se puede hacer en términos de profesor? Digo, para eso somos especialistas, ¿no? Pero en términos de profesor,
precisamente acompañar al niño y entender al niño en su contexto. Resalto mucho el contexto porque parecería que el niño tiene que tomar decisiones y no. Aquí, en términos más simples, la responsabilidad de un niño es de los padres. Claro. Entonces, el efecto que tiene el niño, la conducta que tiene el niño, es una imitación de lo que está en casa. Entonces, cuando una maestra se enfrenta a un niño con estas características, no es que sea malo o bueno, no es una cuestión moral, es una cuestión de contextualizar qué está pasando en casa, y lo primero sería entrevistar a los padres, qué está pasando con los padres, y sacar el mayor provecho posible al contexto que tiene. O sea, ¿qué se va a hacer con lo que se tiene? No con lo que no se tiene, no idealizar si hubiera, etcétera. Eso es imposible. No, lo profesionalmente hablando es ver qué es lo que se tiene, qué se puede hacer con lo que se tiene y avanzar con ello. Entonces, como profesora, yo recomendaría, o profesor, recomendaría primero contextualizar al sujeto, en este caso al niño, saber qué le está pasando. En muchas ocasiones, como cualquier persona, ya sea pequeño o grande, pero sobre todo los pequeños, lo que buscan es llamar la atención. Entonces, la atención es importante. Si se busca llamar la atención, muy seguramente en casa no tiene la atención debida, ¿no? Si se busca precisamente subir de nivel y termina las cosas rápido y ya está aburrido y demás, seguramente tiene un proceso de ansiedad muy grande. Eso no lo puede identificar la profesora por su formación, pero sí busca llamar la atención, y creo que lo importante es darle atención. Y cubrir esa parte de ansiedad, como bien dice, en casa, identificarlo. Ya dijimos que puede ser mediante deportes, mediante videojuegos educativos, y también pues preguntarnos y aprender a canalizar esa energía, porque algo que dijo el doctor, si un niño es muy bueno y se aferra hasta que pasa al siguiente nivel, pero por ejemplo en la escuela pues le da igual, o un 8 no es malo, mamá, un 7 no es malo, ¿no? Y ahí no le da la importancia que le da un videojuego, pues estaríamos también hablando de, vamos a tratar de canalizar para que el mismo ímpetu que tiene para el videojuego lo tenga para otras cuestiones que son también formación de su futuro, ¿no? Que es la educación. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver continuamos con este tema. No le cambie. Estamos de vuelta y Ana y Oscar nos van a comentar cómo se lleva el abordaje desde sus espacios, desde la clínica donde tú trabajas, Ana, y desde la facultad. ¿Qué tan frecuente ya es la consulta por por esta adicción, ¿no?, a los videojuegos, que no solamente son consolas? Claro, bueno, no estoy en una clínica. Okay. Estamos trabajando un proyecto que se llama The Kids, DEKIDS MX, en redes sociales. Y pues bueno, básicamente este proyecto lo que hace es enseñarles emprendimiento y tecnología a los niños, pero la metodología que usamos es el aprendizaje activo. Entonces solo se puede generar aprendizaje activo si usamos cosas que a ellos les interesen, entonces usamos los videojuegos. Hay varias aventuras y justamente usamos ya lograste una aventura, vas por la 2, vas por la 3, y entonces les enseñamos desde finanzas personales hasta crear ellos su propio videojuego, ¿no? Ven programación, ven muchas cosas muy interesantes, y justamente hemos tenido muchos casos de chicos que se la pasaban en la televisión todo el día jugando con la tableta, y es como el sábado, porque son sabatinos, es de papá, ya llévame a The Kids porque ya va a ser la hora. Igual va a haber un curso de verano, y la verdad es que al final ellos crean un proyecto, muchos se fueron por las apps, por un videojuego, y adquieren estas habilidades sociales y también esta conciencia, y casi todos los proyectos van encaminados a beneficiar a la sociedad, ¿no? Entonces es muy importante que si ese es su interés y de verdad les interesa, bueno, vamos a potenciarlo, pero de una manera más positiva. Claro, la otra cara de la moneda, sin estigmas y con acompañamiento. En tu caso, Oscar, cuéntanos si hay alguna problemática o no, realmente. Realmente en la Facultad de Psicología, principalmente en el Centro de Atención Psicológica Guillermo Dávila, se tratan o se acompañan una diversidad de casos, ¿no? En particular con los niños, pueden asistir directamente al centro. Siempre es recomendable que vayan para que se vea toda la gama de posibilidades a las que pueden acceder. También tenemos el call center, ahorita les proporciono los números, pero lo importante es que la facultad está abierta, ¿no? Hay desde acompañamiento individual hasta talleres, y lo más importante es que ahí entran precisamente a jugar un papel preponderante a los padres, porque como reitero, en ocasiones dicen, no, pues mi hijo lo llevo, ahí dejo a mi hijo, que lo arreglen prácticamente como coche,
y me lo dan y ya lo llevo a casa. No, en el centro de atención psicológica precisamente se acompaña también a los padres, que son indudablemente un factor preponderante en todo este tipo de adicciones. Sumado a que hay diversas especialidades, hay desde neuropsicología, psicología clínica, psicología social, etcétera, o sea, psicología infantil. Entonces hay diferentes especialidades y diferentes tratos para las diferentes también tipos de adicciones, porque parecería que estamos hablando de una generalidad de adicción, pero también obedece a diferentes procesos psicológicos en la adicción. Entonces ahí con mucho gusto los podemos recibir en la Facultad de Psicología, en el Centro de Atención Psicológica Guillermo de Ávila. Ana, ¿cómo podemos, ya identificamos la adicción, cómo la vamos a tratar, pero hay alguna forma de prevenirla, tanto en adultos como en niños? ¿De qué manera prevenimos o cuáles son algunos tips que le podríamos dar al público para prevenir esa adicción? Y que si empezamos a detectar que ya estamos llegando a eso, ¿cómo poder retroceder a tiempo, ¿no? ¿Hay alguno? Claro, claro que sí. Bueno, pues las reglas, ¿para qué fueron hechas? Para evitar el caos, ¿no? Es muy importante que en casa haya reglas. Que sí habrá veces en que, bueno, a veces la mamá va a ser un poquito más laxa, pero que no sea siempre, ¿no? No vivir en un entorno negligente en el que justo decían, ¿no? Es como, ay, ya estás llorando, ten ya, no me molestes, ¿no? Tener horarios establecidos de juego, monitorear, jugar con ellos es muy importante. Y pues bueno, una actividad extracurricular es demasiado importante. Este tipo de actividades deportivas, culturales, idiomas, nos ayudan, nos fortalecen y además nos desarrollan en todos los ámbitos. Es un desarrollo integral del ser humano, por el contacto humano, por las habilidades que vamos desarrollando y sobre todo porque en este tipo de actividades los niños se dan cuenta para qué son buenos y descubren sus sueños. Si no descubren sus sueños y no saben para qué son buenos, se van a seguir dejando llevar por la moda, por lo que salió, porque, ay, pues bueno, voy a jugar esto, aunque no me guste tanto, pero bueno. Entonces es muy importante reglas y una actividad extracurricular. También ese punto es importante en el que muchas veces niños, adultos, con una adicción a videojuegos o a cualquier aparato tecnológico, ahí uno es el dueño, el jefe y quien tiene el control, porque si ya no me está gustando el juego, si ya no me está gustando la aplicación, hasta la misma red social, me enojo, me salgo, se acabó. Uno tiene el control de terminar con algo que ya no me gusta, pero en la vida real no. Entonces también pasa eso, si dejamos tantas horas frente a un videojuego, un celular, cualquier aparato, y ahí sí puedo tener el control, pero en la vida real no, y no hacemos que ese menor tenga ese contacto, pues el día que se enfrente a un trabajo, no va a saber lidiar, ¿no? ¿Me equivoco? Lidiar con esto, porque ahí no puede decirle al jefe, pausa, calles, ¿no? O sea, ahí no puede decir, espérame, voy al baño a tomar agua. No, ahí es una realidad que no les enseñamos también, por más que sea bueno jugar, pero si no hay un límite y los obligamos a convivir con personas, a tener relaciones sociales, pues es como ahora, ¿cuántos hay fiestas y ya están más tiempo en el celular que platicando? Es un punto importante. Yo creo que sí hay que predicar con el ejemplo, porque cada vez los adultos somos más dependientes del teléfono, ¿no? Solamente hay que revisar el conteo de horas que permanecemos. Y la verdad es que sí está tremendo estar más de 7 horas en el celular por día, ¿no? ¿Cómo poder decirle a un niño, no hagas esto, si tú como tutor estás pegado, ¿no? Así es. Sí, algo importante en este proceso de prevención es, como decía la palabra un tanto trillada, enseñar a amar, ¿no? Enseñar a quererse. Pero se ha entendido mal, porque parece que enseñar a amar y enseñar a quererse es darles todo, ¿no? Enseñar a amar y enseñar a quererse es poner límites, o sea, enfrentarlos a la frustración. Y una parte importante de enfrentarlos a la frustración es precisamente también tener un contacto físico, jugar con ellos, interactuar, llevarlos a la realidad. Un videojuego no es la realidad. Algo interesante de nuestra realidad también es que estamos intermediando la comunicación, o sea, ya hay redes sociales virtuales, llámese las plataformas que busquen, pero también el videojuego ya es una red social virtual porque ya tenemos la diadema, ya están interactuando con quién sabe qué personas a distancia, entonces ya hay una intermediación. Algo importante es saber que eso es parte de nuestra realidad como padres, sí, no nos vamos a quedar ajenos a esto, es parte de nuestra realidad, tiene también muchas cuestiones positivas, pero también enfrentarlos a la realidad que es la realidad, o sea,
la lluvia, dormirse a cierta hora, levantarse a tal hora, hacer tarea, jugar con ellos, pelear también con ellos, dialogar con ellos en la comida, escucharlos, que escuchen también uno cómo se expresa en la realidad. Y algo importante es leer. Como sociedad y como sujetos no leemos, y de ahí viene, simplemente quiero tal juego, sí, llévatelo. No leemos ni siquiera que es para mayores de 18 años, ¿no? Entonces un niño que tiene 8 años ya está viendo contenido que no es adecuado a su edad. Entonces, no espantarnos, digo, es parte de la realidad, pero no estamos leyendo. Y no estamos leyendo porque precisamente ya todo viene predigerido en esta intermediación de las redes sociales. Entonces el videojuego ya se ha convertido también en una red social virtual, porque ya los contenidos no se bajan directamente en el juego, ya es por medio de internet. Ya se interactúa, hay juegos que son netamente de interacción con otros sujetos que están en la plataforma. Entonces, no intermediar la realidad, entenderla, sí, pero un consejo es no intermediarla, o sea, saber que el celular no nos va a comunicar con nadie, ¿sí? La mejor comunicación es cara a cara, y si al niño, en este caso en desarrollo, le enseñamos a comunicarse cara a cara, a frustrarlo, a enfrentar la realidad sin lugar a dudas, ese es un mejor elemento para prevenir precisamente un proceso adictivo. Y reforzar lo que decía Ana sobre las reglas y los tiempos, ¿no? Enseñarle también a los niños que hay lugares, ¿no? Eso es importante. ¿Cuántas veces hemos visto en el transporte público a niños que, pese a las condiciones de inseguridad que vivimos, van con el celular de último modelo que trae aquí, que la mamá lo lleva, el papá, el adulto que sea, lo lleva para entretenerlo en lo que soporta pues el caos que está viviendo en el metro, en la micro, en el que sea. Y entonces hay lugares, ¿no? También enseñar que es la hora de comida, no vamos a estar jugando, porque ya hay casos en los que no sueltan el videojuego, bueno, ya mejor te llevo ahí la comida y ahí juegas, ¿no? Sí, con tu comida al lado. O en la mesa, como bien dice Óscar, estamos platicando, hay tiempos, ¿no? Y llega un momento en el que ya parece que manda más el adicto que el responsable, ¿no? Sí. Porque ya voltea y déjame, yo juego cuando quiero, o contestaciones así que se salen de control, y entonces el día de mañana, hasta en un evento pues serio o que requiere de mayor atención, ya vemos a 10 niños jugando, o hasta muchos incluso niños, ¿no? Emperadores ya, realmente ya se demuestra. Y por ejemplo, ¿hay algún consejo para los horarios para jugar? ¿En la noche es prudente que jueguen los pequeños o no? ¿Cuánto tiempo? ¿O tienes que incentivarlo con premios? O sea, no sé si sea correcto o no decirle, sacaste una buena calificación, puedes jugar este tiempo o te voy a comprar la segunda saga, por ejemplo. ¿Es correcto o no? Bueno, sobre los horarios, jugar en la noche, no voy a decir que es malo, porque pues quién decide lo que es malo o bueno, pero no es conveniente, porque la actividad cognitiva a la que te ves sometido justamente deja, pues, coloquialmente tu cerebro encendido, ¿no? Entonces, si es un niño que mañana tiene que ir a la escuela, no va a tener un rendimiento bueno en la escuela o en sus actividades diarias. ¿Por qué? Porque su cerebro estuvo a todo lo que da durante toda la noche, no pudo dormir, y si durmió, su ciclo de sueño estuvo interrumpido debido a las ondas que dejó la actividad con el videojuego. ¿Y ocurre lo mismo con los adultos si usamos el celular? ¿No? El ser humano, aquí al lado, ¿no? Escondida de la almohada. El ser humano es gregario, entonces necesita contacto social, o sea, necesita socializar de primera fuente, no intermediario. Y frente a esto, el ser humano es diurno, o sea, el ser humano no es nocturno. Aunque realice actividades nocturnas y vaya contra natura, pero el ser humano es diurno. Entonces somos un mamífero, digo, al fin, especies, somos mamíferos diurnos. Entonces tenemos horarios en los cuales nuestra actividad física, fisiológica, incluyendo el cerebro, trabaja mejor. En la noche no es recomendable, o sea, mandar a un niño a dormir, aviéntate un jueguito y te vas a dormir, no, como bien comenta Ana, se activa su cerebro y se va a dormir, pero no descansa. Y necesitamos precisamente el descanso para regenerar todos los procesos, tanto fisiológicos y biológicos que tenemos como especie. Entonces, la recomendación es que jueguen en la tarde, ¿sí? Y que sea de alguna forma un reforzador, en términos de coloquiales, un premio, pues un reforzador ¿a qué? A ciertas otras actividades
que ha concluido de forma satisfactoria, pero no que sea parte de su modus vivendi cotidiano, ¿no? Sí. Es un reforzador y ver qué tipo de juegos están desarrollando, ¿no? Eso es fundamental. Perfecto. Pues tenemos que hacer una pausa, pero al volver me gustaría aterrizar este tema justo ya para cerrar un poquito. Las afectaciones que tenemos en adultos, porque no es exclusivo de los niños. No le cambien. Ya estamos de vuelta y nada más para cerrar esa parte, no hay que pensar que la adicción a los videojuegos o a los aparatos tecnológicos es exclusiva de los niños. Oscar, los adultos también tenemos ese problema, ¿no? Claro. Estar pegados a aplicaciones que no es un videojuego, pero por supuesto que causan adicción, y al celular en específico, ¿no? Claro, de hecho, pues las adicciones se dan precisamente en todos estos procesos de tecnologización, o sea, nos estamos haciendo adictos a la tecnología, a la moda de la tecnología, y sin lugar a dudas el videojuego también representa una adicción, porque también hay videojuegos en los cuales ya se empieza a gestar el esquema de apuestas, ¿no? Entonces, uno paga para ingresar a cierto nivel, etcétera, y empieza uno a pagar, y como bien resulta la idea, digo, tirándole una pedra capitalista, no te venden el aparato, te venden los consumibles. Entonces claro, el videojuego la ilusión. Exactamente, eso es lo que te venden. Muy bien, ya tenemos que irnos, pero díganos dónde los ubicamos, pues para cambiar el paradigma, ¿no? Sus Claro. teléfonos. Bueno, nosotros nos encontramos en la colonia Roma Norte, nos ubicamos en la avenida Álvaro Obregón, nos llamamos The Kids, DEKIDSMX en redes sociales, y nuestro teléfono es 55 43 41 54 39. Muy bien, Oscar. ¿Y en la facultad? En la facultad, el Centro de Atención Psicológica Guillermo Dávila, el 56 22 22 88, y el call center, que es el 56 22 23 78. Oscar, Ana, Ilian, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Punto y Coma. Quédense en Excelsior TV y pasen un excelente fin de semana.